Bienvenidas a todas y todos. Estamos en una nueva entrevista de este ciclo COVID-19, desigualdades y políticas públicas distributivas, que estamos coorganizando entre Flaxo Argentina, la Fundación Frederick Ebert Argentina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En esta oportunidad, en este caso, tenemos el honor, el placer, el gusto de conversar, de poder dialogar con una destacada investigadora y profesora brasilera, Nadia Araujo Guimarães, quien amable y gentilmente nos ha cedido su tiempo para poder ser parte de este ciclo de entrevistas. Nadia Araujo, Guimarães es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de San Pablo, de la USP Brasil, investigadora asociada a CEBRAPI, también en Brasil, e integrante del grupo de trabajo CLACSO, Cuidados y Género. Muchas gracias, Nadia, por esta entrevista. Estamos muy contentos de poder conversar con vos. Olá, gracias Pablo, gracias a todos y todas los que nos oyen. Es un placer mantener la conversación acerca de un tema tan importante. Y Muchas aquí gracias, vamos. Nadia. Bien, gracias. Entonces vamos con la primera pregunta para ya entrar en tema. Y la pregunta es esta, Nadia. Partiendo de la base de que la pandemia visibilizó y profundizó desigualdades sociales diversas y multidimensionales, ¿cuáles pensás que son las desigualdades que más han crecido en los últimos meses y cómo se expresó socialmente ese crecimiento de las desigualdades? Ok, de hecho es una pregunta extremadamente interesante y yo voy a tratar de contestar a lo mejor a lo largo de toda nuestra conversación, siempre tomando como punto de parte a mi interés alrededor de las desigualdades relacionadas al trabajo. O sea, el trabajo será el eje para pensar algunas desigualdades que la pandemia visibilizó y profundizó. No todas, sino que algunas a elección y, bueno, voy a hacer el sesgo de la elección, ¿no? Voy a tratar de reflexionar a la luz del caso de Brasil, obviamente, ¿no? Pero creo que para comenzar habría que poner un puntito, es un específico, quizá puesto que la pandemia alcanza al país en un momento muy particular, ¿no? Y yo subrayo solamente 4 puntos que son muy importantes para pensarse la naturaleza de las desigualdades visibilizadas, profundizadas por la COVID. Primero, la economía y el mercado ya estaban en crisis. O sea, desde el 2015 hay una retracción de la ocupación, en especial de los puestos formales protegidos. Segundo, hay un cambio importante en los gastos de las despesas públicas, ¿no? Que han simultáneamente reducido el monto de recursos destinados a políticas sociales. El Congreso brasileño, en el 16, promulga que se llamó la enmienda constitucional del techo de gastos, ¿no? Esto produce un efecto inmediato de subfinanciamiento de las políticas, 3 ejes del sistema de seguridad: el sistema único de salud, el sistema único de asistencia social y el sistema nacional de empleos, que han sido erigidos desde la Constitución del 88 y han sido desde el gobierno de Enrique al gobierno de Lula, los gobiernos. Estos cambios son también en lo que se refiere a la regulación de las relaciones de trabajo. O sea, desde 17 se cambia la legislación laboral, flexibilizan las relaciones de trabajo, golpean los sindicatos, hay costos para los trabajadores de las demandas judiciales, se desorganizan mecanismos de protección al trabajo, en especial el seguro de desempleo. Y por último,
Ya ves, el 15, retracción. El 16, el techo de gastos. El 17, la reforma laboral. Y luego, enero de 19, Jair Bolsonaro, ¿no? Y se desorganiza la máquina pública, se acaba el Ministerio de Trabajo, se golpea la regularidad de la producción de estadísticas del trabajo y sobre todo, a partir del marzo de 20, COVID, se deflagra crisis política, confrontando al judiciario, legislativo y gobiernos provinciales, a partir de la presidencia de la República, por su negacionismo. Entenderse las desigualdades en el caso brasileño, pensar que cuando la crisis sanitaria llega al país, las desigualdades en el trabajo ya crecían de manera significativa desde 2015, observada desde 2005, ¿no? Este es un punto importante. Y yo voy a subrayar solamente dos aspectos que a mí me parecen particularmente relevantes para pensar qué es lo que se visibiliza y qué es lo que aumenta, avanza en términos de desigualdades, ¿no? Primero, y yo voy a tomar largamente como ejemplos materiales que han sido coligidos por, esta es una experiencia muy linda de la crisis, de la vivencia de la crisis, la Red Área de Investigaciones Sociales para las Políticas Públicas, que involucra una colección de instituciones brasileñas, académicas, capitaneada por la Universidad de São Paulo y por el Instituto Brasileño de Análisis y planificación, ¿no? Entonces, la red, por ejemplo, apuntaba que las desigualdades ocupacionales que avanzaban desde 2015, como yo puse como preliminar, han producido una realidad de muy desigual vulnerabilidad en enero de 19, es decir, en la antesala de la pandemia, ¿no? Pero lo más interesante, que lo que llama la atención, es la amplitud de la vulnerabilidad previa a la pandemia, ¿no? Dicha vulnerabilidad ha sido visibilizada en el momento de la pandemia, y tú preguntabas por la visibilidad, ¿no? De una forma muy especial. Por ejemplo, 80% de fuerza de trabajo en Brasil, es decir, 75 millones de personas ya vivían bajo algún efecto de vulnerabilidad, ya sea por sus empleos más frágiles, ya sea porque sectores que han sido fragilizados. 25% de los trabajadores brasileños estaban en la condición de extremada vulnerabilidad, o sea, 24 millones de personas que combinaban vínculos frágiles y en sectores de, ¿no? Pero lo que es interesante es que si miramos a estos extremadamente vulnerables, ¿no? Veremos la selectividad del riesgo de la desigualdad, que se vuelve todavía más evidente por la pandemia, ¿no? Y yo voy a tratar en un asunto que es muy caro para nosotros que estamos en el campo del cuidado, ¿no? Son las profesiones del cuidado, que son la mayor parte de los trabajadores que están en el grupo de los extremadamente vulnerables. Por ejemplo, son 11.400.000 trabajadores extremadamente vulnerables. 300 son ¿qué? Empleados domésticos. Si se suman los trabajadores domésticos en las casas y los trabajadores del cuidado personal, de peluquería, bla, 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 tenemos 72% los extremadamente vulnerables al comienzo de la pandemia, tocados de inmediata. Entonces, no es solamente que visibiliza, pero visibiliza la importancia de estos trabajadores. Y es interesante porque la pandemia contradictoriamente visibiliza y profundiza, ¿no? Visibiliza la centralidad del cuidado. Decimos, cuídense, ¿no? Take care, soignez bien. Y en idiomas, ¿no? Nos cumprimentamos, decimos adiós con la palabra cuidado adelante, ¿no? Entonces, la centralidad del cuidado y de sus trabajadoras está muy clara, ¿no?
las dominas, las cuidadoras, pero también los trabajadores de delivery, de productos, de servicios, ¿no? Que son los que llevan, ¿no? Los recursos para el confinamiento de otros, ¿no? Pero lo interesante es que a la vez que es central, es precisamente posible asegurarse el cuidado a estos trabajadores. O sea, ellos están bajo la maximización del riesgo, ¿no? Son precisamente los trabajadores esenciales. En el de Brasil es notable el ejemplo. La primera muerte en Río es de una mujer cuidadora que muere en una casa negra, doméstica, que es contaminada por sus patrones que han regresado de Europa, de Italia. Entonces, ¿qué vemos? Hay una segregación sectorial que es característica del mercado, que profundiza desigualdades en la pandemia. Entonces, por ejemplo, son las mujeres más que los hombres que bajo la pandemia están en riesgo. Y hay una segregación, una desigualdad de tipo de vínculo. En los sectores más frágiles están las mujeres. Los vínculos más frágiles están los negros, ¿no? Entonces, hay una combinación, es un refuerzo a desigualdades estructurales en Brasil. La novedad de la pandemia, te diría, la red al comienzo, son los que se llamaron los nuevos vulnerables, ¿no? Blancos, empleos formales, pero en sectores drásticamente afectados por la pandemia. Entonces, es muy interesante porque visibiliza, pero realiza la cara de la desigualdad. Unas amando otras, ¿no? Punto uno. Y punto dos, cerro en términos de mercado de trabajo, el dio, ¿no? Es muy interesante porque el desempleo que se expresa, ¿no? Ya no busco trabajo porque por la estadística, ¿quién es el desempleado? Es el tipo que no tiene trabajo y lo activamente. Así lo dice, ¿no? Pero hay en el caso brasileño una cantidad fantástica de individuos con la pandemia que no tienen trabajo y no lo buscan, ¿no? Y no lo buscan ya porque no hay trabajo, ya sea porque no tienen condiciones de buscarlo por el confinamiento. Es una suerte de desempleo que se oculta bajo la forma de desalento, que es el desalento que se produjo por el el distanciamiento social. Esto es un grupo que afecta a los pobres, ¿no? Son los pobres que están, entonces hay una dimensión ahora de clase, ¿no? Hablamos de sexo, hablamos de raza y ahora de clase. Que están afectados mayormente por el desempleo, por desalento, resultado del distanciamiento social. Porque esto no afecta a los ricos. Solamente 5 de los más ricos están desalentados, ¿no? Entre los ricos, la mayor parte está confinada y hace que el teletrabajo, ¿no? Entonces, una nueva configuración en el mundo del trabajo que se pone con la pandemia. Excelente, Nadia. Muy bueno esto que vos hablás de las reconfiguraciones, las emergencias de las desigualdades, la visibilización, pero también cómo se reconfigura la trama o el mapa de las desigualdades, sobre todo vinculado con trabajo, con género, con raza, con cuidados. Excelente. Segunda pregunta tiene que ver más situada en Brasil específicamente, aunque lo que vos comentaste es sobre Brasil, pero más específico sobre Brasil. ¿Cómo evalúas la gestión del gobierno de Brasil ante la pandemia? Y también cómo evalúas las reacciones comunitarias o las reacciones sociales que se fueron dando en muchas ciudades brasileras ante la situación de crisis por la pandemia. O sea, actuación del gobierno por un lado y actuación más social, comunitaria, por el otro. ¿Cuál es tu evaluación de eso?
Mira, es imposible hablar de la actuación del gobierno sin empezar por por reconocer la posición claramente negacionista del gobierno central en Brasil, ¿no? El negacionismo es por el sustrato de las políticas, de sus políticas y de los efectos, ¿no? Esto significa desorganización de las políticas federales, ¿no? Desorganización del staff en el Ministerio de Salud. Son 3 ministros, un equipo militar interino permanente al final, ¿no? Segundo, significa la afirmación de soluciones fake, la cloroquímica, la cloroquina, ¿no? Tercero, significó estímulo a las políticas de lockdown en Brasil, ¿no? El negacionismo es un principio que tiene, por decirlo, 3 piernas muy importantes, ¿no? Yo había referido a esto un subfinanciamiento del Sistema Único de Salud que antecede a Bolsonaro, ¿no? Que es muy interesante porque convive con una suerte de proeminencia simbólica del sistema. Al comienzo de la pandemia, Brasil, el primer equipo ministerial hacía charlas cotidianas, diarias, vistiendo camisetas escritas SUS, Sistema Único de Salud, ¿no? La asunción del SUS y de su importancia para estos gestores y para la comunidad fue central. Entonces, a la vez que se subfinancia, la prominencia simbólica es muy importante. Hay espacio para la política. Esta áncora nos sirve. Y esta era una novedad fantástica de Brasil en el sistema inglés, creación de la Constitución del 88, ¿no? Pero el segundo efecto muy interesante es que produjo la conciencia de que somos una federación, ¿no? Ahora, bueno, si el gobierno lo hace, que lo hagan los gobiernos provinciales, ¿no? Y hay una disputa política, ¿no? Entonces, la idea de autonomía para gestión de políticas, que es envasada por una especial contra el Ejecutivo, se hace presente, ¿no? Pero hay entonces, este punto de frenos y contrapesos, ¿no? En una democracia que todavía está institucionalizada, no sabemos hasta cuándo, ha sido muy importante para entender la acción del gobierno de Brasil. Límites, ¿no? Obligarlo a admitir que los gobiernos provinciales podrían producir políticas, ¿no? Obligarlo a dejar que la gente usara máscaras en espacios públicos, ¿no? Obligarlo a aceptar un auxilio emergencial de 600 reales, comienzo, no quería auxilio o quería de 100 o de 200, ¿no? Legislativo, confrontándolo. Entonces, estos frenos y contrapesos son muy importantes para entenderse la acción del gobierno en Brasil. Pero la acción es absolutamente nefasta respecto a las acciones indígenas, quilombolas, ribeirinhas en este momento, ¿no? Es la política que se hizo muy famosa con la declaración del ministro de Medio Ambiente que vamos a pasar a boiada, ¿no? Hacer pasar todo lo que la gente no quiere mientras están ocupándose de la pinche pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención, ¿no? Y que pese a todo eso de contrapesos, ¿no? Se detectó en las investigaciones de la red un 5% de caída en las horas trabajadas en Brasil por suspensión de contratos y reducción de jornada laboral, ¿no? Y unos 25% solamente por la inactividad. O sea, las políticas públicas se han producido, han aprovechado la situación de pandemia para ampliar el movimiento de flexibilización y retirada de derechos, ¿no? Por otro lado, buena parte de los trabajadores que pierden sus empleos está excluida del seguro-desempleo por sus condiciones anteriores de contrato. Tiene acceso a la renta compensatória, al ingresso compensatório,
porque no cumplen los requisitos. Entonces, el ingreso medio de las familias brasileñas cayó brutalmente, ¿no? Y si no hubiera el ingreso básico universal, tendríamos una caída 40% mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Para la población, y hay toda una investigación que la red hizo con dirigentes comunitarios de base en diferentes ciudades de Brasil, en diferentes regiones, a lo largo de la pandemia, que revela, uno, la gente se siente desprotegida. Dos, la gente declara que ellos cuidan unos a los otros. Entonces, las asociaciones en las áreas de favelas, en las áreas extremadamente vulnerables, entre moradores, ¿no? Se vuelve muy importante. La idea de una solidaridad horizontal que hace confronto a la ausencia de una solidaridad vertical dirigida por el gobierno federal. Esto es muy, muy importante en el caso brasileño. Y el movimiento de paro de los trabajadores de servicios y de alimentos en Brasil es muy significativo, ya sea de la capacidad de agir de trabajadores, ya sea de la capacidad de organizarse desde abajo de los más, ¿no? Hay límites, por cierto, hay, ¿no? Y la presencia del ingreso de 600 reales cambió bastante en términos políticos del asunto, ¿no? Excelente, Nadia. Y justamente un poco retomando esta cuestión del ingreso o del auxilio, digamos, emergencial, ¿no? De los 600 reales, que trajo, bueno, como vos decís, mucho debate, que también colocó en un primer plano, o al menos sirvió para dar el debate acerca de la renta básica universal, del ingreso, digamos, perdón, del ingreso ciudadano universal, iba a decir, o del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? ¿Cómo pensás que impacta en esta escena política actual de Brasil que vos describiste recién, este auxilio emergencial y estos debates en una coyuntura de política liberal y de restricción de derechos del gobierno de Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo estos debates se van dando en esta coyuntura de restricción de derechos, de cercenamiento de derechos y de libertades, y de una política fuertemente liberal o neoliberal por parte del gobierno de Bolsonaro? Es muy interesante, Pablo, porque es a la vez corto y muy intenso, ¿no? En términos políticos, ¿no? Porque a lo mejor se pudiera ver algunas coyunturas en estos pocos meses respecto al asunto. En el primer momento, es por decirlo, un, uh, un proceso de contener, ¿no? Contener al Ejecutivo a partir del Legislativo, ¿no? Entonces, cuando se hizo evidente que la población no soportaba, ¿no? La pérdida de ingreso era fantástica, ¿no? La pérdida en términos de horas de trabajo era muy grande, la extensión de empleo notable, habría que hacerse algo. Y el gobierno decía, no se puede, no hay plata, ¿no? Hay una insurgencia de la parte del legislativo, ¿no? Que conduce la negociación, produce la definición de valor, topándose mucho en investigaciones académicas acerca de la, ¿no? Entonces, es muy interesante del Ejecutivo, de la Presidencia al Legislativo, ¿no? La pérdida de fuerza, la desmoralización pública, la caída de la evaluación positiva del presidente es notable en este momento. Pero luego viene el ingreso emergencial. Y fíjate que 600 reales es mucho, mucho más de lo que la familia producía en los domicilios. Más aún todavía, pueden ser 1.200. Entonces, de un momento al otro,
y la cantidad de personas que han demandado el ingreso emergencial es notable. Entonces, eso significa que lo que accede al domicilio, a las familias en términos de ingreso, es una aportación incomparable con lo que accedía antes, incluso con Bolsa Familia. Y yo diría, eso nos pone frente a un segundo movimiento. La gente lo percibe como una ventaja, como un avance, como un logro, ¿no? Y la producción del logro, poco a poco, poquito a poquito, se desplaza de la acción del legislativo y se vuelve a personalizarse en la figura del presidente. Y bueno, yo decía que para mantener viva la economía había que poner plata en la gente. No bastaba mantenerlos vivos en tanto que cuerpos, pero en tanto que agentes económicos. Y el ingreso lo permite. ¿Entiendes? Entonces, hay un manejo que produce una segunda coyuntura que es muy interesante. Pero a la vez en esta coyuntura, y este es el punto que pusiste, que también es muy, muy desafiador en términos analíticos, la coyuntura abre la posibilidad de que se discute ampliamente algo que se discutía en la academia, ¿no? O que era parte de la plataforma política de algunos candidatos exóticos, como el ingreso ciudadano, ¿no? Universal, ¿no? La gente un poco que se reía de Eduardo Suplicy todas las veces que hablaba todo el tiempo con toda la gente acerca de eso, ¿no? Y esto deja de ser algo bizarro o algo académicamente relevante y ser algo relevante para la gente. O sea, necesitamos un ingreso básico mínimo que nos proteja de riesgo, ¿no? Entonces, es interesante porque la conjuntura en el segundo momento es compleja, porque si devuelve al presidente algo de su prestigio, ¿no? Abre la posibilidad de la discusión de una política duradera, amplia, universal, ¿no? A la vez, há a possibilidade da discussão do imposto sobre grandes fortunas, que nadie queria discutir em Brasil hasta agora e que anteayer estava em la cara do espaço Wall em Brasil, ¿no? En el website, em que se dizia, bueno, hay que considerar que sin un impuesto sobre las grandes fortunas no nos salimos de esto, porque ya el ministro de Economía dice que no hay plata para mantener el auxilio mexicano. Ya el presidente dice mantenerlo, ¿no? Ya la gente quiere que se mantenga. No va a salir el dinero. ¿Y quién puso sobre la mesa? Federación Nacional de los Agentes Fiscos, Asociación Nacional de Auditores Fiscales, Auditores Fiscales por la Democracia, nada de académicos, Instituto de la Justicia Fiscal, ¿no? Es todo un conjunto de instituciones de la sociedad civil que pone en su mesa un tema, por decirlo, borrado, el del impuesto de las grandes fortunas. Muy interesante, porque el asunto reaparece, la división en este momento, hoy, ayer, hoy, es notable. El presidente dice a su ministro, no se puede arreglar el asunto de la plata quitando plata de programas que el pueblo acepta, como Salario Familia, Popular, y sus palabras, no voy a sacar del pobre para darme paupérrimo. ¿Se dice en español? Al más pobre de los pobres, ¿no? Entonces, no voy a hacer una reducción entre los pobres. Esto lo dijo ¿quién? Bolsonaro. ¿Contra quién? Su ministro, ¿no? Entonces, es muy interesante este tercer momento en que tenemos todavía un punto de interrogación, pero el punto de interrogación nos deja un avance. Temas, ¿no? Académicos, exóticos, ahora son parte de la agenda política. ¿Cómo un gobierno tan liberal se va a desembarazar de este asunto? ¿No? A ver.
Bien, Nadia. Bueno, son algunos interrogantes que quedan planteados para cómo se va dando el proceso político en Brasil y la lucha social también y la correlación de fuerzas un poco en Brasil. Pero bueno, realmente muy interesante lo que fuiste planteando, con muchos detalles, con muchas dimensiones, con muchos matices, ambivalencias y mostrando la complejidad de lo social y la complejidad del proceso latinoamericano y brasilero actual. Estamos ya sin tiempo, llegando al final, así que te agradecemos muchísimo por esta entrevista y por supuesto seguimos dialogando y conversando en otro momento. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a CLACS, a Fundación Ebert y a toda la gente que va a oír esta nuestra conversación. Hasta la próxima.